Chiloé es una tierra mágica en donde refleja las particularidades de sus lugareños a través de sus costumbres, su cultura. Pienso que de Chile es el lugar que tiene mayor fuerza su cultura, ¿no es cierto? Y está arraigado también la historia, ¿no es cierto? Y las tradiciones de la gente de ese lugar. Por eso, viviendo en Buenos Aires, un día pensé que cuando volviera a Chile haría algo que fuera propio de mi tierra. Entonces, como por supuesto estaba trabajando con teatro y con las máscaras, pensé en Chiloé como un lugar mágico, como un lugar que podía entregar aún más riquezas. Entonces, estas máscaras chilhueñas nacieron un poco de la retribución que yo sentía con los lugareños de San Juan, que fue el lugar donde creció mi abuela Elfa, y de alguna forma ella fue una mujer maravillosa, ella fue la mujer que me crió también. Entonces es un regalo que le estoy haciendo a ella, y de alguna forma quiero dejar un legado de la historia de la máscara. La máscara como tal es algo que está muy cercano a nosotros, pero que lo vemos como algo que ocultara de alguna forma nuestra personalidad. No siendo así, la máscara refleja una historia, refleja nuestra identidad. Entonces, el proyecto Máscaras Chilhueñas, de alguna forma, espero que la gente lo sienta como algo propio. O sea, quizás en un tiempo más va a venir un turista y va a decir, bueno, quiero conocer, quiero probarme una máscara, quiero ver de qué están hechas. Esta máscara que hemos trabajado es una máscara nueva. Anteriormente se han hecho máscaras relacionadas a personajes mitológicos, pero llevadas al teatro muy pocas. Ahora, esto no solo es una máscara mitológica, sino además es una máscara expresiva. El diseño de esta máscara, la idea es que pueda variar la emoción. Ahora, los personajes que elegí para el proyecto, la mayoría son antropomorfos. Por ejemplo, el imbunche, la fiura, el trauco, lo hice en dos versiones, una versión de media máscara y una máscara entera, una máscara más primitiva, para, por una parte, trabajar con los actores el movimiento y por otro lado el texto. Entonces, para ver las variables y ahí encontrar y descubrir un par de cosas. El brujo, que es un artífice de la magia, el diseño lo trabajé pensando en una ave rapiña como un tíuque, porque la capacidad que tiene este personaje de mutar y de transformarse en otro animal es sorprendente. Entonces, ¿para qué hacer un rostro humano, sino que más bien hizo un rostro zoomorfo? Y ya el Millalobo sería como el animal que representa un lobo marino. Y esa es como la forma más animal que está dentro de esta galería de personajes. Y por último, la Llorona. Estos 8 personajes van a contar de alguna forma la historia del bosque y la historia de los lugareños. Y pretendo crear con esta galería de personajes un gran carnaval, y quiero armar un gran equipo de trabajo para poder lograr un carnaval que sea propio de nuestra zona, o sea, algo que sea auténtico, que sea original, donde la estética esté hecha, digamos, por un artista plástico. Obviamente las máscaras las elaboraré yo. Qué sé yo, me gustaría, en el fondo, el sueño es ver estas máscaras en movimiento.
dos estructuras para todas las máscaras, para darle por supuesto más resistencia, independiente que de eso, bueno, hayamos trabajado otros pegamentos o una textura previa, pero hicimos mallas de acero y mallas de venda. Esta malla es una mezcla de las dos cosas, es la malla de acero y la malla de venda. Para esta malla la resolví ocuparla para el vidrio, por ejemplo, ¿no es cierto? Que las piezas, o sea, hace que la máscara sea mucho más pesada y necesita tener una resistencia mucho más grande que el resto de las máscaras. Esta matriz fue hecha en dos partes. La primera parte se hizo una estructura de acero, ¿no es cierto?, con un conector para la prensa, y sobre eso se construyó, bueno, primero se hizo la matriz original en arcilla, ¿no es cierto?, y se hizo un vaciado. Entonces esto se hizo en una cosa llamada poliresina unida con fibra, hace un material bastante resistente. Entonces, bueno, podemos pensar en que podríamos prensar, qué sé yo, hasta 100 kilos, 150 kilos, más o menos. Básicamente se hicieron dos tamaños de la estructura de acero, y la idea, ¿no es cierto?, que la prensa podamos enchufar esta parte aquí, apretamos con esto, fijamos, ¿no es cierto?, una cara, queda ahí. Ya, entonces que el material se pone entre medio, ¿no es cierto?, del positivo y el negativo, y va a prensar, va a tomar la forma de la máscara. Ahora 150 kilos es como lo adecuado, que apriete bien nomás y eso es suficiente, porque si no, si seguimos apretando, claro, la prensa como tiene 2 toneladas va a pasar hasta abajo. Pero es eso, y dejarla ahí que se fije y después retirar la máscara. Las algas que estamos recogiendo son de 3 tipos, porque el colorido es importante para la creación de las máscaras y buscar matices en el fondo. Seleccioné 3 tipos de alga, una verde, que es el luche, que las personas en la zona lo ocupan para comer, ¿no es cierto? Se usa en muy pocas cantidades. El güiro es la otra alga que estamos trabajando. Y esta que seleccionamos está en su estado reproductivo porque tiene muchas esporas. Y la tercera es la luga o cuero de chancho, que esta la podemos ver en dos formas. Una que es un poco vellosa, ¿no es cierto?, y otra que es un poco más lisa. Vamos a ver las terminaciones finas del alga, y que ocupamos en este caso algo similar para el cobre. Ocupamos este papel de volantín negro, que es interesante lo que pasa porque es un papel muy delgadito. Cuando lo mezclamos con el impermeabilizante, que es un pegamento como la cola, pero es un poquito más blandito, este papel, cuando uno lo humedece, queda un poco azuloso. Y cuando va secando da la impresión como si fuera ceniza. El secado que tiene da terminaciones bastante finas, porque el alga fue muy difícil de trabajar. El alga la recolectamos, la secamos, la tuvimos que secar porque cuando la pusimos a la prensa fresca toma bien la forma, eso no es, pero el tema es el secado. O sea, como les comentaba, pueden ser hasta 20 días más o menos, con buen tiempo para secar una máscara de alga. Entonces lo que hicimos fue secarla, fijarla con un adhesivo y después meterla de vuelta a la prensa para que tome la forma. Cuando ya va tomando la forma, se va humedeciendo y entonces vas poniéndola una y otra vez, digamos, hasta que baje el alga, porque es dura. O sea, ocupamos 3 tipos de alga: una alga roja, una alga parda y una alga verde. Lo interesante de estas algas es que ninguna de las 3 tiene fines comerciales. O sea, solo hay una, que es la luga, que se ocupa como aglutinante, me parece, como para hacer estas cosas para alimentos, ¿no es cierto?, algunos cosméticos,
pero ninguna de estas algas, o sea, esta alga se pierde, muere a la orilla del mar nomás. Bueno, este papel queda muy bien, se va deshaciendo, entonces hace una textura bastante similar, se mimetiza con el alga. Esta alga también le llaman cuero de chancho, tiene como un pelito así grueso. Y este es luche con güiro. Cuando ya está listo el interior, las terminaciones, ocupé una mezcla de una resina, ¿no es cierto?, que se hace en 2 partes iguales. Esta resina también es de secado ultra rápido. Mezclamos, por ejemplo, no sé, 2 gotas de esto. Tienen que ser casi en partes iguales. No casi, en partes iguales. Mezclas esto. Y después lo vas virtiendo pedazo a pedazo. Eso lo vas haciendo por toda la máscara y te va a quedar una máscara como esta, así vitrificada. ¿No? Esto que levanta también el color, porque lo que hacen estas resinas y las lacas vitrificantes es es sellar el trabajo y además de eso darle una nueva consistencia y un brillo. Esta máscara es la colección de madera. Yo había pensado en hacer una máscara tallada en madera con algún árbol nativo, ¿no es cierto?, que podría haber sido alerce o radal, un material blando. Entonces después me di cuenta que de alguna forma había que innovar dentro de las técnicas que se ocuparan para las máscaras. Y esto me pareció muy interesante porque esta máscara se hizo en retablo, que son, al igual como se hace el vitromosaico, son trozos de madera. Esta es de alerce, al igual que esta muralla. Son pequeñas láminas, ¿no es cierto?, que se van poniendo una sobre otra, lo mismo que pasa acá. Y cuando vi la máscara me ayudó, pedí ayuda para esta máscara a Julieta Cruz. Es una diseñadora que está trabajando hace tiempo el retablo y está rescatando el patrimonio de la región, o sea, del sur de Chile en el fondo, porque ha trabajado y ha hecho retablos patrimoniales de muchas casas de la zona. Y pensé en su trabajo y dije, sería interesante hacer una máscara de retablo. Y los resultados fueron bastante buenos, porque cuando vi la máscara terminada pensé en una máscara, era una casa de Chiloé que me hablaba. Era como el rostro de una casa de Chiloé. Y eso dice bastante. Si bien cuando probemos estas máscaras con actores vamos a ver realmente cuál es la efectividad en el teatro, la parte estética para mí de esta máscara fue la con mejores resultados. La técnica mixta, ocupamos una venda que se ocupa en los hospitales para enyesar, que se llama Gipsona. Hay de 3 variedades. Ocupamos la venda roja. La roja es de mayor resistencia. Cuando uno la humedece con agua, con cola fría, se seca muy rápido. Y esta técnica fue la primera técnica que aprendí para usar máscaras de teatro. Va con cola, tiene un poco de látex y finalmente pintura y un sellante. Y es una máscara que resiste bastante tiempo. Su uso es para teatro, entonces el sellante hace que la saliva del actor no penetre en la máscara y no se vuelva a humedecer. La otra colección que trabajamos fue el cuero de salmón. Quise innovar un poco. Se han hecho joyas, se han hecho, accesorios, zapatos, bolsos. Pero ¿por qué no una máscara? El cuero de salmón es una materia noble, ¿no es cierto? Se está explotando hace un tiempo y fue bastante fácil trabajarla, la verdad. Creo que de todas las otras materias primas, el cuero de salmón es un cuero bastante blando, bastante dúctil y lo único complicado en el fondo era tratar de unir las piezas. Pero el resultado de las máscaras quedaron bastante bien. Son muy livianas y también muy dúctiles. El cobre
Es una materia prima muy compleja porque hubo que calentarlo muchas veces para que se ablandara y fuera maleable. Ahora, tuvimos que, como se soba el cuero, también se soba el cobre y le dio una textura bastante como si estuviera envejecido. No aplicar ningún, ¿cómo es que se llama? Ningún material anexo para que se viera así, o sea, no sé, ni un betún ni nada, fue solo el sobar, ¿no es cierto? Fue tomando una forma, o sea, el modelo de la máscara era complicado y el cobre le fue dando como una vida propia. De hecho, las arrugas que quedaron son bastante oportunas, digamos, para la expresión de esa máscara. Esta máscara de cobre, las terminaciones la hicimos con un papel, no volantín, pareciera volantín porque es un papel delgadito, es papel confort. Ni siquiera toalla nova, tiene que ser papel confort y se le hace una especie de acolchadito y mojamos también con el mismo impermeabilizante el papel, ¿no es cierto? Y se pega, se deja secar y una vez que está medio seco, ni siquiera seco, se le pasa una mano de pintura acrílica negra. Entonces eso permite que la máscara siga siendo dúctil, al igual que las de cuero. Estas para mí, como resultado, nunca pensé que una máscara de cobre, siempre pensé que la máscara de cobre iba a ser solo de uso estético, casi como una joyería, pero encontramos una forma de hacer máscaras delgadas, son muy livianas, que eso es súper importante, que van a ser cómodas para la cara. Ahora, estaba entre abrirle los ojos y no, entonces hice algunas con los ojos abiertos y otras con los ojos cerrados. Yo creo que con los ojos cerrados también funcionan bastante bien, sobre todo para estos personajes que representan muchas cosas. Esta, por ejemplo, es la Fiura y es un personaje malévolo. ¿Me lo pruebo? La máscara de nácar es una máscara en donde quebramos las piezas, ¿no es cierto? Seleccionamos concha de cholga y el interior de la cholga tiene un color tornasoleado muy bonito, así nacarado, y seleccioné pieza por pieza, al igual que el vitro mosaico, para pegarlas, ¿no es cierto? Y luego sellarlas con plomo. El color quedó medio violáceo y eso es por ¿no es cierto? Es el color que levanta el vitrificado que se le pone para sellar el trabajo, pero es el color natural de la concha. La colección de vidrio se hizo en vitromosaico, pensando un poco, me imaginaba, me evocaban estos azulejos en Roma, quise hacer una máscara más estética, esa sí fue intencional. Se cortaron los vidrios y se pegaron pieza por pieza. El fragüe se tiñó para que se acercara a los colores de los espejos, de los vidrios, y finalmente el resultado de esta máscara fue una máscara muy bonita, una máscara que va a ser utilizada, yo creo, como adorno también, y muy pesada. Este es un adhesivo de costura, lo venden en cualquier cordonería, y estoy pegando estas gotitas de vidrio para darle una terminación a los ojos. Se ocupó acá ¿cómo se llama? Un fragüe color medio celeste, y después que se fraguó, ¿no es cierto?, se retira el fragüe, hay que despejar los vidrios uno por uno para que se vea el resultado. Esta, por ejemplo, que es la Llorona, ¿no es cierto? Estaba pensando en que debería tener unos ojos transparentes, o tal vez celestes, no.
son los ojos. Y pensando un poco en las lágrimas de este personaje, en su tristeza también, ocupé espejos para que las personas cuando vean esta máscara se puedan reflejar y verse a sí mismos también. Ahí está. Quiero ponerle, me gustaría unas lágrimas, entonces para eso voy a ocupar algunas de las cositas que me sobraron de plomo. El resultado de todo esto no fue lo esperado. Todo cambió en el tratamiento de los materiales, ¿no es cierto? Viviendo la experiencia de la recolección de ellos. Estas máscaras aún no toman vida, pero creo que el desafío más importante de todo este trabajo es enfrentarlas, como decía mi maestro Jacques Lecoq. Enfrentar una máscara significa observarla, ponérsela y solamente dejarse llevar. El texto y todo lo que nazca de este personaje, de toda esta historia que cuente, van a ser principalmente de la improvisación. Así que espero que los actores o la gente inquieta de la zona le interese ocuparlas y podamos muy pronto hacer este gran carnaval, ¿no es cierto?, que traerá como resultado muchos visitantes y que reconocerán a Chile como un país con una identidad propia, con una identidad maravillosa, en donde las personas también vamos a ser más felices.